El aire vespertino en el centro de Portland traía consigo el aroma de las hojas otoñales y la promesa distante de lluvia que se cernía sobre la ciudad. David Harrison se encontraba sentado en soledad en una mesa ubicada en la banqueta, justo afuera del café Bellacourt, observando con atención cómo la ciudad se acomodaba en su ritmo familiar de trabajadores que regresaban a sus hogares y comensales tempranos que comenzaban a llenar los restaurantes de la zona. A sus 62 años de edad, había aprendido a apreciar estos momentos tranquilos entre reuniones, esos espacios de calma donde las exigencias constantes de dirigir Harrison Industries parecían desvanecerse, como si se diluyeran en el aire fresco de la tarde. La pasta arrabbiata descansaba a medio terminar en su plato, apenas tocada en los últimos minutos. Su apetito había disminuido considerablemente en los últimos tiempos, una víctima más de demasiadas cenas de negocios y del dolor persistente que todavía lo visitaba de manera inesperada, como olas que llegaban sin aviso. Habían transcurrido ya 2 años desde el fallecimiento de Patricia, su amada esposa, y aunque los bordes afilados de la pérdida se habían suavizado con el paso del tiempo, las comidas en soledad todavía se sentían incompletas, vacías de alguna manera que no podía explicar con palabras. David echó un vistazo a su reloj, un Rolex antiguo que Patricia le había regalado para celebrar su 25º aniversario de bodas. El metal brillaba suavemente bajo la luz menguante del atardecer, recordándole tiempos más felices. La reunión del consejo directivo no tendría lugar hasta la mañana siguiente, y su habitación de hotel le ofrecía poco atractivo en ese momento. Se había acostumbrado a extender estos placeres simples, encontrando consuelo en observar la vida que fluía a su alrededor en las calles concurridas de la ciudad, en ser testigo silencioso del movimiento constante de la humanidad. Una mujer joven se acercó al área de asientos al aire libre del café, moviéndose con los pasos cuidadosos de alguien que transporta una carga preciosa. Sostenía a un bebé cerca de su pecho, envuelto en lo que parecía ser una manta tejida a mano, con patrones sencillos pero hechos con evidente dedicación. Su cabello rubio estaba recogido hacia atrás en una cola de caballo simple, y su ropa, aunque limpia y bien cuidada, mostraba el desgaste de circunstancias difíciles, los hilos desteñidos por el uso constante y los lavados frecuentes. David observó mientras ella se detenía cerca de la entrada del restaurante, sus ojos recorriendo a los comensales al aire libre con una mezcla de esperanza y vacilación. Había algo en su postura que hablaba de una desesperación silenciosa, mantenida bajo control por la dignidad y el orgullo que aún conservaba a pesar de todo. Cuando sus miradas se encontraron brevemente, él vio no solamente necesidad, sino también inteligencia y fortaleza interior, cualidades que brillaban a través de las dificultades que evidentemente enfrentaba. La mujer se acercó a su mesa con pasos medidos y deliberados, deteniéndose a una distancia respetuosa, sin invadir su espacio personal. Había en su comportamiento una cortesía innata, que hablaba de una educación y valores que las circunstancias adversas no habían logrado borrar. «Disculpe, señor», dijo ella, su voz suave pero clara, con un ligero temblor que delataba su nerviosismo. «Lamento mucho molestarlo, pero noté que no estaba terminando su comida. ¿Podría llevarme lo que le sobró?» La pregunta quedó suspendida en el aire vespertino entre ellos, creando un momento de silencio significativo. A David le habían pedido dinero innumerables veces a lo largo de los años, en diferentes ciudades y circunstancias, pero nunca de una manera tan directa y honesta como esta. No había agresión en su petición, ninguna manipulación calculada, solo necesidad honesta expresada con simplicidad. Era una pregunta que revelaba tanto vulnerabilidad como coraje. Él la miró más detenidamente, estudiando sus rasgos con atención. No podía tener más de 25 años, con ojos que sostenían el agotamiento particular que proviene de noches sin dormir con un niño pequeño, esa fatiga profunda que cualquier padre reconocería de inmediato. El bebé en sus brazos se movió ligeramente, emitiendo pequeños sonidos que cualquier padre reconocería como los murmullos normales de un infante satisfecho. «Por supuesto», dijo David, empujando su silla hacia atrás y poniéndose de pie parcialmente. «Por favor, ¿le gustaría sentarse?» La mujer vaciló, mordiéndose levemente el labio inferior en un gesto de incertidumbre. «No quiero interrumpir su velada, señor. Ya ha sido usted muy amable». «No está interrumpiendo nada», respondió David con gentileza, haciendo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «De todas formas, ya estaba terminando. Por favor, siéntese». Ella se acomodó cuidadosamente en la silla frente a él, ajustando al bebé con la facilidad practicada de una madre experimentada a pesar de su juventud.
El infante parecía tener quizás 4 meses de edad, con diminutos dedos que ocasionalmente escapaban de la manta para agarrar el aire, esos movimientos involuntarios que caracterizan a los bebés muy pequeños. «Me llamo David», dijo él, levantando la mano para llamar la atención del mesero que pasaba cerca. «David Harrison». «Cristina», respondió ella con una sonrisa tímida, «y esta pequeñita es Lily». El mesero se acercó con su bloc de notas preparado, y David ordenó otra porción completa de la pasta junto con pan recién horneado y una taza de té de manzanilla. «La comida aquí es bastante buena», explicó a Cristina con una sonrisa amable. «No debería tener que conformarse con sobras. Nadie debería». Los ojos de Cristina se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó tratando de contener, limpiándose discretamente con el dorso de la mano libre. «No tiene que hacer eso, señor. Yo no quise decir... No era mi intención». «Sé lo que quiso decir», dijo David suavemente, su voz llena de comprensión genuina. «Pero me gustaría invitarle a la cena si me lo permite. Sería un honor para mí». Mientras esperaban a que llegara la comida, Cristina comenzó a contarle fragmentos de su historia, como si las compuertas de su silencio se hubieran abierto ante la amabilidad inesperada de este extraño. Había llegado a Portland hacía 6 meses, huyendo de una situación de abuso que ya no podía soportar. Había encontrado trabajo en un restaurante pequeño, pero los horarios eran impredecibles y el cuidado infantil resultaba extremadamente costoso, consumiendo casi todo lo que ganaba. «Hace 2 semanas», explicó meciendo suavemente a Lily con movimientos rítmicos y automáticos. «El restaurante cerró de repente sin previo aviso. El dueño simplemente desapareció una noche y todos nos quedamos sin empleo y sin el sueldo de la última quincena». David escuchó sin interrumpir, reconociendo el valor que se necesitaba para compartir detalles tan personales y dolorosos con un desconocido. Pensó en su propia hija, Sarah, que ahora tenía 35 años y vivía en Seattle con su familia. ¿Qué habría hecho él si ella alguna vez se hubiera encontrado en tales circunstancias? El solo pensamiento le provocaba un nudo en el estómago. «He estado alojándome en el refugio para mujeres», continuó Cristina, su voz apenas un susurro mientras miraba a su hija dormida. «Pero hay una lista de espera muy larga para los programas de estadía prolongada. Mañana tengo una entrevista de trabajo en un hotel del centro, un puesto de limpieza en el departamento de servicios. No es mucho, pero es un comienzo. Es algo». Cuando llegó la comida de Cristina, ella comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo, mientras mantenía una mano libre para reconfortar a Lily cuando la pequeña se movía inquieta. David se encontró a sí mismo pensando en las incontables cenas de negocios a las que había asistido a lo largo de su carrera, las comidas costosas que se habían vuelto rutinarias y carentes de significado, apenas recordadas al día siguiente. Aquí, frente a él, estaba alguien para quien una simple pasta representaba mucho más que alimento. Representaba dignidad, bondad humana, esperanza. «¿Cuántos meses tiene Lily?», preguntó con genuino interés, observando cómo la pequeña bostezaba y estiraba sus bracitos. «Cumplirá 4 meses la próxima semana», respondió Cristina, su voz adquiriendo un tono más cálido mientras miraba a su hija con un amor que iluminaba todo su rostro. «Ha sido una bebé tan buena a pesar de todo esto. A veces pienso que ella entiende que estamos juntas en esta situación, que somos un equipo las dos solas contra el mundo». David sonrió con ternura, recordando tiempos que parecían pertenecer a otra vida. «Los bebés son más perceptivos de lo que les damos crédito. Mi hija era exactamente igual cuando era pequeña. Parecía sentir cuando Patricia y yo necesitábamos que ella tuviera paciencia con nosotros mientras aprendíamos a ser padres, mientras cometíamos todos los errores que cometen los padres primerizos». «¿Tiene una hija?», preguntó Cristina, sus ojos mostrando interés genuino en conocer más sobre este hombre amable que le había mostrado tanta compasión. «Sí, se llama Sarah», respondió David con orgullo evidente en su voz. «Ahora tiene 2 hijos propios, mis nietos, un niño de 10 años y una niña de 8. Son mi mayor alegría». David sacó su teléfono celular del bolsillo de su saco, deslizando la pantalla hasta encontrar una fotografía reciente de la obra escolar de su nieta. En la imagen, la pequeña Emma aparecía vestida como un árbol en una producción de su escuela primaria, con una sonrisa enorme que mostraba el hueco donde había perdido un diente. «El tiempo se mueve con tanta rapidez», dijo con una mezcla de nostalgia y asombro. «Un día estás preocupado por la dentición y las noches sin dormir, y al siguiente momento ya estás viéndolos graduarse de la universidad, formando sus propias familias.
Conversaron mientras la tarde se transformaba gradualmente en noche a su alrededor. Las luces de la calle comenzaron a encenderse una por una, creando pequeñas islas de luminosidad en el crepúsculo creciente. Cristina compartió sus sueños de algún día terminar su carrera de enfermería, de proporcionarle a Lily la vida estable que se merecía, llena de oportunidades y amor. Hablaba de su deseo de trabajar en el área de pediatría, de ayudar a otros niños y familias que enfrentaban dificultades. David se encontró hablando sobre Patricia, sobre la fundación que habían iniciado juntos para ayudar a familias en crisis, un proyecto que había sido la pasión de su esposa durante los últimos 15 años de su vida. Ella siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad, dijo David, su voz teñida de emoción al recordar a su esposa, que las circunstancias no definen el carácter de una persona. Patricia creía firmemente que la forma en que alguien responde ante la adversidad revela su verdadera naturaleza. Cristina escuchaba con atención absoluta, asintiendo mientras mecía suavemente a Lily. Suena como una mujer extraordinaria, señor Harrison. Lo era, respondió David simplemente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, en todos los sentidos posibles. A medida que el café comenzaba a prepararse para cerrar por la noche, con los meseros recogiendo las mesas exteriores y apilando las sillas, David tomó una decisión que se sentía simultáneamente espontánea e inevitable, como si todo hubiera conducido a este momento preciso. Metió la mano en su saco y sacó una tarjeta de presentación, escribiendo algo en el reverso con una pluma que siempre llevaba consigo. «Cristina», dijo, extendiendo la tarjeta hacia ella a través de la mesa. «Quiero que llame a este número mañana por la mañana. Pregunte por Helen Martínez. Ella es la directora de nuestro programa de asistencia familiar en la Fundación Harrison». Cristina miró la tarjeta. Luego volvió a mirar a David con confusión y algo de incredulidad en sus ojos. «No entiendo, señor. ¿Por qué haría esto por mí?» La Fundación Harrison proporciona apoyo de emergencia para familias en transición, explicó David con paciencia. Asistencia temporal para vivienda, vales para el cuidado infantil, servicios de colocación laboral, asesoría financiera básica. Es lo que hacemos. Es nuestra misión. Cristina miraba fijamente la tarjeta, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el pequeño rectángulo de papel que parecía contener la promesa de un futuro diferente. «¿Pero por qué?», preguntó nuevamente, su voz apenas un susurro. «Usted ni siquiera me conoce. No sabe nada sobre mí excepto lo que le he contado esta noche». David guardó silencio por un momento, observando cómo Lily abría sus ojos y miraba alrededor con la maravilla sin enfocar propia de la infancia más temprana. La pequeña bostezó, y ese simple gesto le recordó a David todas las veces que había sostenido a Sarah cuando era bebé, todas las noches de insomnio que ahora recordaba con cariño. «Porque hace 35 años», comenzó David, su voz suave pero firme. «Mi esposa y yo éramos jóvenes y estábamos luchando por salir adelante. Teníamos grandes sueños pero ningún dinero para realizarlos, y Sarah era apenas una bebé. Vivíamos en un departamento diminuto donde el agua caliente funcionaba solamente algunos días a la semana. Un extraño nos ayudó cuando más lo necesitábamos, no solamente con dinero sino con oportunidad y dignidad». Hizo una pausa permitiendo que los recuerdos fluyeran a través de él como un río que había estado contenido por mucho tiempo. «El señor Kowalski fue quien me dio mi primer trabajo verdadero, mi primera oportunidad real en el mundo de los negocios. Vio algo en mí que yo no podía ver en mí mismo en ese momento. Me enseñó que el éxito no se trata solamente de lo que uno logra para sí mismo, sino de lo que uno hace posible para los demás. Esa fue la lección más importante que jamás aprendí». Cristina se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer libremente por sus mejillas, sin ninguna vergüenza por mostrar su emoción. «No sé qué decir. No hay palabras suficientes para agradecer lo que está haciendo». «Diga que llamará a Helen mañana», respondió David con una sonrisa gentil. «Diga que nos permitirá ayudarla a volver a ponerse de pie. Eso es todo lo que necesito escuchar». «Lo haré», susurró Cristina, su voz cargada de emoción y gratitud. «Se lo prometo. Llamaré mañana en cuanto pueda. Gracias, señor Harrison. Gracias por verme como una persona y no solamente como alguien necesitado». Mientras se preparaban para separarse e ir cada uno por su camino,
David observó a Christina reunir sus pertenencias con cuidadosa atención al confort de Lily. Había algo profundamente conmovedor en presenciar la devoción de una madre joven, en ver cómo el amor podía persistir e incluso florecer en las circunstancias más desafiantes. Era un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. «Christina», dijo mientras ella se ponía de pie, ajustando a Lily contra su hombro. «Esa entrevista de trabajo que tiene mañana, ¿a qué hora es?» «A las 10 de la mañana en el Marriott del centro», respondió ella, acomodando la manta alrededor de su hija para protegerla del aire fresco de la noche. David sonrió, una expresión que alcanzaba sus ojos y los hacía brillar con calidez genuina. «El gerente general de ese hotel, Tom Bradley, es un viejo amigo mío. Le daré una llamada esta noche. No para garantizar nada», añadió rápidamente, levantando una mano para enfatizar el punto, «sino para asegurarme de que vean lo que yo vi esta noche. Alguien con carácter verdadero y determinación inquebrantable». Christina se quedó sin palabras por un momento, simplemente mirando a David con una expresión que mezclaba incredulidad, gratitud y algo parecido al asombro. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta. Finalmente logró articular un simple «gracias», que salió como un suspiro cargado de emoción. «No tiene nada que agradecer», respondió David con sinceridad. «En realidad debería ser yo quien le dé las gracias a usted». «¿A mí?», preguntó Christina, claramente confundida por la declaración. «¿Por qué?». David miró hacia el cielo nocturno que se extendía sobre ellos, salpicado de estrellas que apenas lograban verse a través de las luces de la ciudad. «Por recordarme por qué Patricia y yo comenzamos la fundación en primer lugar. Es fácil olvidarse cuando uno pasa los días en reuniones de consejo y revisando informes financieros. Usted me recordó que detrás de cada estadística, cada número en nuestros informes anuales, hay una persona real con una historia real. Una madre luchando por darle lo mejor a su hija. Eso es lo que importa verdaderamente». Christina asintió lentamente, sus ojos brillando con lágrimas renovadas mientras abrazaba a Lily un poco más fuerte. «Lily y yo estaremos bien ahora. Lo sé. Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creo». «Estarán más que bien», aseguró David con convicción. «Llamarán a Helen, conseguirán ese trabajo y comenzarán a construir la vida que ambas merecen. Y algún día, cuando Lily sea mayor y le pregunte sobre estos tiempos difíciles, podrá decirle que nunca se rindió, que siguió adelante sin importar qué tan difícil se pusiera todo». Se despidieron allí en la banqueta frente al Café Bellacourt, bajo el resplandor cálido de las luces que iluminaban la entrada del establecimiento. David observó mientras Christina se alejaba caminando por la calle, su figura convirtiéndose gradualmente en una silueta más pequeña, hasta finalmente desaparecer al doblar en la esquina. Se quedó allí parado por varios minutos, simplemente mirando en la dirección en que ella había ido, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de propósito renovado, de conexión genuina con otro ser humano. Esa noche, mientras David se encontraba en su habitación de hotel, marcó el número de Tom Bradley antes de siquiera quitarse el saco. Tom respondió al tercer timbre, su voz amigable y familiar resonando a través del teléfono. «David Harrison, qué sorpresa tan agradable», dijo Tom con calidez genuina. «¿Cómo te va, viejo amigo? Hace meses que no sé nada de ti». «Me va bien, Tom», respondió David aflojándose la corbata mientras hablaba. «Escucha, te llamo porque necesito pedirte un favor». «Bueno, no exactamente un favor para mí, sino para alguien que conocí esta noche». Procedió a contarle a Tom sobre Christina, sobre su situación y su entrevista programada para la mañana siguiente. No le pidió que le diera el trabajo, simplemente que le diera una oportunidad justa, que la viera como él la había visto, como una persona con potencial y determinación que simplemente necesitaba una oportunidad. «Puedes contar conmigo», prometió Tom sin vacilar. «Si es mitad de lo que describes, tendrá ese trabajo. Necesitamos gente con ese tipo de dedicación en nuestro equipo. Últimamente es difícil encontrar empleados que realmente se comprometan». «Gracias, Tom. Significa mucho para mí». «De nada». «Y David, me da gusto escuchar que sigues haciendo este tipo de cosas. Patricia estaría orgullosa». David sintió un nudo formarse en su garganta ante la mención de su esposa. «Eso espero, Tom. Eso espero». Después de colgar con Tom, David se quedó sentado en el borde de la cama del hotel, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Tomó su teléfono nuevamente y buscó el número de Helen Martínez en sus contactos. A pesar de que ya era tarde, sabía que Helen todavía estaría despierta, probablemente revisando solicitudes o preparando programas para el día siguiente. Era igual de dedicada que Patricia había sido.
Helen, soy David, dijo cuando ella respondió. Lamento llamar tan tarde. No te preocupes para nada, David, respondió Helen con su acento suave que delataba sus raíces en Guadalajara. Sabes que siempre estoy disponible para ti. ¿Qué sucede? David le contó sobre Cristina y Lily, proporcionando todos los detalles que había aprendido durante su conversación. Helen escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas sobre la situación de vivienda de Cristina y sus necesidades inmediatas. La ayudaremos, dijo Helen con firmeza cuando David terminó de hablar. Tenemos un apartamento disponible que quedó libre la semana pasada, 2 habitaciones, cerca de una guardería excelente que trabaja con nosotros. Y puedo conseguirle vales para el cuidado infantil mientras se establece en el trabajo. ¿Dices que tiene una entrevista mañana? Sí, en el Marriott del centro. Ya hablé con Tom Bradley. Helen rió suavemente. Por supuesto que lo hiciste. Siempre un paso adelante. Haré que todo esté listo para cuando llame mañana. ¿Cómo se escribe su apellido? Después de darle toda la información necesaria, David se despidió de Helen y finalmente se permitió relajarse. Se quitó los zapatos, se aflojó completamente la corbata y se sirvió un vaso de agua del minibar. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando las luces de Portland brillar en la oscuridad. Pensó en Patricia, en cómo ella habría manejado el encuentro con Cristina. Probablemente habría hecho exactamente lo mismo, tal vez más. Patricia siempre había tenido un don especial para ver el potencial en las personas, para identificar a aquellos que simplemente necesitaban una mano amiga para levantarse. Era uno de los muchos motivos por los que la había amado tanto. Espero haber hecho lo correcto, Patricia, susurró al aire vacío de la habitación, como si ella pudiera escucharlo. Espero haberla ayudado de la manera en que tú lo habrías hecho. A la mañana siguiente, David asistió a su reunión del consejo directivo con una energía renovada que sus colegas notaron de inmediato. Participó activamente en las discusiones, ofreció ideas innovadoras y demostró el tipo de liderazgo entusiasta que había sido su sello distintivo años atrás, antes de que el dolor por la pérdida de Patricia lo hubiera envuelto en una nube de melancolía. «Te ves bien, David», comentó Margaret Chen, la vicepresidenta de operaciones, durante un receso. «Hay algo diferente en ti hoy. No sé qué es, pero es bueno verte así». David sonrió pensando en Cristina y Lily. «Digamos que tuve un recordatorio importante anoche sobre lo que realmente importa en la vida, Margaret. A veces uno necesita esos recordatorios para no perderse en los detalles y olvidar el panorama general». Durante el almuerzo, David revisó discretamente su teléfono y encontró un mensaje de texto de Helen. «Cristina llamó esta mañana. Todo está en marcha. Consiguió el trabajo en el Marriott. Empieza el lunes. Está llorando de felicidad en mi oficina ahora mismo. Gracias por traérnosla, David». David sintió una calidez expandirse en su pecho, una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Respondió rápidamente: «No. Gracias a ti por lo que haces todos los días, Helen. Eres el corazón de esta fundación». Las semanas siguientes transcurrieron en su rutina habitual de reuniones, viajes de negocios y decisiones corporativas. David regresó a Seattle para visitar a Sarah y sus nietos, disfrutando de un fin de semana lleno de juegos en el jardín, películas familiares y las comidas ruidosas que solo pueden producir los niños pequeños. Sarah notó el cambio en su padre, la manera en que parecía más presente, más involucrado en el momento. «Papá, te ves diferente», observó Sarah mientras lavaban los platos después de la cena del domingo. «Más como solía ser antes». «¿Pasó algo?». David le contó sobre su encuentro con Cristina, sobre la conversación que habían tenido y cómo lo había afectado profundamente. Sarah escuchó con atención, secando los platos mientras su padre lavaba, igual que habían hecho cuando ella era adolescente. «Mamá estaría muy orgullosa», dijo Sarah suavemente, colocando su mano sobre el hombro de su padre. «Y yo también lo estoy. Siempre lo he estado, pero especialmente ahora». «Tu madre siempre fue mejor que yo para este tipo de cosas», admitió David. «Ella veía a las personas de una manera que yo estoy apenas aprendiendo a hacer. Veía sus posibilidades, no solo sus problemas». «Pero lo estás haciendo bien, papá. Muy bien. Y eso es lo que cuenta». Los meses transcurrieron con la rapidez característica del tiempo cuando uno está ocupado, cada día fluyendo hacia el siguiente en una corriente constante de responsabilidades y compromisos.
El otoño dio paso al invierno, y luego el invierno comenzó a ceder ante los primeros indicios tímidos de la primavera. David continuó con sus responsabilidades al frente de Harrison Industries, pero algo fundamental había cambiado en su interior. Se encontraba pensando más frecuentemente en el propósito detrás de su trabajo, en el impacto que su empresa y su fundación tenían en vidas reales como la de Christina y Lily. Comenzó a involucrarse más directamente en las operaciones diarias de la Fundación Harrison, asistiendo a reuniones con Helen y su equipo, revisando casos individuales y ocasionalmente conociendo a las familias que recibían asistencia. Cada historia era diferente, cada persona enfrentaba sus propios desafíos únicos, pero todas compartían algo en común: la necesidad de dignidad, de oportunidad, de alguien que creyera en ellas cuando habían dejado de creer en sí mismas. En una fría mañana de marzo, exactamente 6 meses después de su encuentro con Christina, David llegó a su oficina en el piso 20 del edificio Harrison para encontrar un sobre blanco descansando en el centro de su escritorio de caoba. Su nombre estaba escrito en el frente con una caligrafía cuidadosa y elaborada, el tipo de letra que requería tiempo y atención, que se había convertido en algo raro en la era digital. Reconoció de inmediato que no era correspondencia comercial habitual. Se sentó en su silla de cuero, la que Patricia había insistido en comprarle hace tantos años, argumentando que pasaba demasiadas horas sentado como para conformarse con algo incómodo, y abrió el sobre con cuidado. Dentro había varias hojas de papel dobladas y una fotografía que se deslizó hacia su escritorio. La recogió primero, una sonrisa instantánea iluminando su rostro. Era Lily, notablemente más grande que la última vez que la había visto, sentada con confianza y sonriendo a la cámara con una expresión de pura alegría infantil. Llevaba puesto un vestido amarillo brillante con pequeñas margaritas bordadas, y su cabello rubio había crecido lo suficiente como para formar pequeños rizos alrededor de su rostro redondo. En sus manos sostenía un juguete, un conejito de peluche que parecía ser su posesión más preciada. David desplegó las hojas de papel, reconociendo la misma letra cuidadosa del sobre. Comenzó a leer, y con cada palabra sentía cómo su corazón se expandía con una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Estimado señor Harrison, comenzaba la carta. No estoy segura de cómo expresar en palabras lo que usted ha significado para Lily y para mí. He comenzado esta carta docenas de veces en los últimos meses, pero cada intento parecía insuficiente, incapaz de capturar la profundidad de mi gratitud y el impacto que su bondad ha tenido en nuestras vidas. David continuó leyendo, sus ojos moviéndose cuidadosamente sobre cada línea mientras Christina relataba los últimos 6 meses. Había conseguido el trabajo en el Marriott, tal como Helen le había informado, y había demostrado ser una empleada tan dedicada y confiable que después de solo 3 meses la habían promovido a supervisora de su turno. El apartamento que la fundación le había ayudado a conseguir se había convertido en un verdadero hogar, el primer lugar que podía llamar suyo en años. Lily tiene su propia habitación ahora, escribía Christina, y David podía sentir la emoción en sus palabras incluso a través de la página. Pinté las paredes de un color lavanda suave y colgué cortinas blancas que encontré en una tienda de segunda mano. No es mucho según los estándares de la mayoría, pero para nosotras es un palacio. Es nuestro espacio seguro, nuestro refugio del mundo. La carta continuaba describiendo cómo Christina había comenzado a tomar clases nocturnas en el colegio comunitario local, trabajando hacia su título en enfermería. La guardería recomendada por Helen había resultado ser perfecta, con cuidadoras atentas que trataban a Lily como si fuera su propia nieta. Christina había hecho amistades entre las otras madres del programa de asistencia de la fundación, creando una red de apoyo mutuo que todas necesitaban desesperadamente. Pero más importante que todos estos logros tangibles, continuaba la carta, es lo que usted me enseñó esa noche afuera del café. Me enseñó que pedir ayuda no es algo de lo que avergonzarse, que aceptar amabilidad no es debilidad. Durante tanto tiempo pensé que tenía que hacer todo sola, que admitir que necesitaba ayuda era admitir algún tipo de fracaso personal. Usted me mostró que la verdadera fortaleza a veces reside en reconocer cuando no podemos hacerlo todos solos, en tener el coraje de tender la mano y aceptar la mano que se nos extiende a cambio. David tuvo que detenerse por un momento, limpiándose discretamente los ojos con el dorso de su mano. Miró hacia la fotografía enmarcada de Patricia que siempre mantenía en su escritorio, como si estuviera compartiendo este momento con ella. Pero sobre todo, leía David, su voz ahora apenas un susurro en la oficina vacía. Usted me mostró que todavía hay personas en el mundo que ven a los demás como familia, no como extraños, que hay individuos que comprenden que todos estamos conectados, que cuando ayudamos a otro ser humano,
Nos ayudamos a nosotros mismos de maneras que quizás no comprendemos completamente en el momento. Cristina procedía a describir cómo esta experiencia había cambiado su perspectiva completa sobre la vida y el futuro. Había comenzado a participar como voluntaria en el refugio donde había estado alojada, ayudando a otras mujeres que se encontraban en situaciones similares a la suya meses atrás. Compartía su historia abiertamente, no con vergüenza sino con orgullo por lo lejos que había llegado, ofreciendo esperanza a aquellas que pensaban que no había salida de sus circunstancias. Quiero que Lily crezca sabiendo que recibimos ayuda cuando la necesitábamos y que es nuestra responsabilidad extender esa misma ayuda a otros, escribía Cristina. Quiero que ella comprenda que la bondad es un círculo, no una línea recta. Lo que recibimos debemos pasarlo a otros, creando olas de compasión que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. La carta continuaba con detalles sobre el desarrollo de Lily, cómo estaba alcanzando todos sus hitos en tiempo y forma, cómo su risa llenaba el apartamento de alegría, cómo cada día traía nuevos descubrimientos y maravillas. Cristina describía las noches acostando a Lily en su cuna, cantándole canciones de cuna mientras miraba por la ventana de su segura habitación, sintiendo una gratitud tan profunda que a veces la dejaba sin aliento. Pienso a menudo en esa noche afuera del café Bella Court, continuaba Cristina. Recuerdo cada detalle con una claridad cristalina, como si hubiera ocurrido ayer en lugar de hace 6 meses. Recuerdo cómo me sentía tan desesperada, tan invisible, como si el mundo hubiera dejado de verme como una persona y me viera solo como un problema a evitar. Y luego usted me vio, realmente me vio, no solo mis circunstancias, sino quién era yo debajo de todo eso. ¿Quién podría ser con un poco de ayuda y apoyo? David dobló cuidadosamente la carta, sosteniéndola contra su pecho por un momento antes de colocarla con reverencia en el cajón superior de su escritorio, justo al lado de la fotografía de Patricia que guardaba allí. Tomó la foto de Lily nuevamente, estudiando su sonrisa radiante, y sintió algo que no había sentido completamente desde la muerte de Patricia, un sentido profundo de propósito y conexión con algo más grande que él mismo. Se reclinó en su silla mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía abajo. Desde esta altura, podía ver miles de edificios, cada uno conteniendo innumerables vidas, cada una con sus propias luchas y triunfos, esperanzas y miedos. ¿Cuántas Cristinas había allá afuera en este momento? Él se preguntaba, madres luchando solas, personas necesitando solo una oportunidad, una mano amiga, alguien que creyera en ellas. Tomó su teléfono y marcó el número de Helen sin pensar 2 veces. Ella respondió después del segundo timbre, su voz alegre como siempre. David, justo estaba pensando en llamarte. Tenemos los números del primer trimestre listos para la fundación. Eso puede esperar, Helen, dijo David, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en su voz. Necesito que programemos una reunión con el consejo de la fundación para la próxima semana. Quiero expandir nuestros programas, significativamente. Hubo una pausa del otro lado de la línea, luego Helen habló con cautela. Eso es maravilloso, David, pero expandir requiere fondos adicionales. ¿Has pensado en cómo financiaremos esto? Voy a transferir personalmente $10 millones adicionales a la fundación este trimestre, dijo David, la decisión cristalizándose incluso mientras hablaba las palabras, y voy a comprometerme a igualar esa cantidad cada trimestre durante los próximos 5 años. Quiero que duplicemos el número de familias que podemos ayudar. Quiero más apartamentos, más programas de capacitación laboral, más servicios de cuidado infantil. Quiero que cualquiera que necesite ayuda sepa que estamos aquí. Helen se quedó en silencio durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que David acababa de proponer. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. David, eso es increíble. Es más de lo que jamás soñamos. Patricia estaría tan orgullosa. Yo estoy orgullosa. Esto va a cambiar tantas vidas. Ese es exactamente el punto, respondió David, sintiendo una claridad de propósito que no había experimentado en años. He estado pensando mucho últimamente sobre el legado, sobre qué es lo que realmente importa al final. No son las cifras en los balances financieros o el tamaño de la empresa. Es la diferencia que haces en la vida de las personas reales. Cristina me recordó eso. Ella y Lily me recordaron por qué Patricia y yo comenzamos todo esto. Programaré esa reunión del consejo de inmediato, prometió Helen. Y David, gracias por confiar en este trabajo, por creer en lo que estamos haciendo.
Después de colgar, David permaneció sentado en su oficina durante largo rato, simplemente contemplando la ciudad a través de la ventana. Pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento, las buenas y las malas, los éxitos y los fracasos. Pensó en Patricia y en cómo ella siempre había sido la brújula moral que guiaba sus decisiones. Pensó en el señor Kowalski, aquel hombre que había visto potencial en un joven ambicioso pero sin experiencia hace tantos años atrás. Y pensó en Cristina, en su valentía al pedir ayuda, en su dignidad frente a circunstancias imposibles, en su determinación de construir una vida mejor para su hija. Había algo profundamente hermoso en esa determinación, algo que le recordaba lo mejor de la humanidad. Esa tarde, David hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Canceló sus reuniones restantes del día y salió de la oficina temprano. Condujo hasta el cementerio donde Patricia estaba enterrada. Un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad con árboles antiguos que proporcionaban sombra y paz. Se arrodilló junto a la lápida de granito gris, pasando sus dedos sobre las letras grabadas que formaban el nombre de su esposa. Patricia Ann Harrison. Esposa amada, madre devota, defensora incansable de los necesitados. Las palabras apenas capturaban la esencia de quién había sido ella, pero eran un comienzo. Conocí a alguien hace unos meses. Comenzó a hablar en voz baja, como si Patricia pudiera escucharlo. Una joven madre llamada Cristina. Me pidió mis sobras de comida, y en ese momento supe exactamente qué habrías hecho tú. Vi tu espíritu en esa interacción. Tu creencia inquebrantable de que todos merecen dignidad y oportunidad. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, creando una melodía suave que parecía acompañar sus palabras. He estado tan perdido sin ti, Patricia, pasando por los movimientos, dirigiendo la empresa, asistiendo a reuniones, pero sintiendo como si estuviera funcionando en automático. Pero esa noche con Cristina algo cambió. Me recordó por qué hacemos lo que hacemos. Me recordó a ti. David sacó la fotografía de Lily de su bolsillo, donde la había guardado después de leer la carta. Esta es Lily, la hija de Cristina. Tiene casi 6 meses ahora. Cuando la vi esa noche, pensé en Sara cuando era bebé. En todas las noches que pasamos despiertos preocupándonos por ella, soñando con su futuro. Cristina tiene esos mismos sueños para Lily, y ahora tiene una oportunidad real de hacerlos realidad. Colocó la fotografía suavemente contra la lápida, como si le estuviera mostrando a Patricia. Voy a expandir la Fundación Amor, significativamente. Voy a comprometer recursos serios. No solo dinero, sino tiempo y atención personal. Quiero que hagamos la diferencia que tú siempre soñaste que podríamos hacer. Quiero que tu legado sea más que un nombre en un edificio. Quiero que sea vidas cambiadas, futuros transformados, esperanza restaurada. Se sentó allí durante más de una hora, simplemente sintiendo la presencia de Patricia en ese lugar tranquilo, recordando sus conversaciones sobre el propósito y el significado, sobre qué tipo de marca querían dejar en el mundo. Cuando finalmente se levantó para irse, se sentía más ligero de alguna manera, como si hubiera depositado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. La reunión del consejo de la fundación una semana después fue exactamente lo que David había esperado. Presentó su plan de expansión con una pasión y claridad que sorprendió incluso a aquellos que lo conocían mejor. Habló de Cristina y Lily, no violando su privacidad, sino compartiendo su historia como ejemplo del tipo de impacto que la fundación podía tener cuando operaba a su máximo potencial. No estamos simplemente distribuyendo recursos, dijo a los miembros del consejo reunidos alrededor de la larga mesa de conferencias. Estamos invirtiendo en potencial humano. Estamos diciendo a las personas que han sido ignoradas por la sociedad que las vemos, que importan, que merecen una oportunidad. Y cuando hacemos eso, cuando realmente vemos a las personas y les damos las herramientas que necesitan, cosas asombrosas suceden. El consejo aprobó su propuesta por unanimidad. Varios miembros se acercaron a David después de la reunión, compartiendo sus propias historias de tiempos cuando habían necesitado ayuda, cuando un extraño o un programa los había ayudado a volver a ponerse de pie. Era un recordatorio de que todos, en algún momento de sus vidas, habían dependido de la bondad de otros. En los meses que siguieron, la Fundación Harrison se transformó. Abrieron 3 nuevas instalaciones de vivienda temporal, cada una diseñada no como refugios estériles, sino como hogares acogedores donde las familias podían comenzar a reconstruir sus vidas con dignidad. Expandieron sus programas de capacitación laboral, asociándose con empresas locales para crear pasantías y oportunidades de empleo real. Establecieron un fondo de becas para padres solteros que buscaban educación superior, reconociendo que invertir en la educación de los padres era invertir en el futuro de generaciones enteras.
David se involucró personalmente en formas que nunca había imaginado. Comenzó a visitar las instalaciones de la fundación regularmente, no solo para inspecciones formales, sino para conocer realmente a las familias que estaban siendo ayudadas. Escuchó sus historias, celebró sus victorias, ofreció aliento durante sus luchas. Cada persona le recordaba algo diferente. Algunos le recordaban su propia juventud luchadora. Otros le recordaban a Patricia y su pasión incansable por ayudar. Una tarde de verano, casi un año después de su encuentro original con Cristina, David estaba visitando una de las nuevas instalaciones de vivienda cuando escuchó una voz familiar llamándolo. ¿Señor Harrison? Se volteó para ver a Cristina acercándose, empujando un cochecito donde Lily, ahora una niña pequeña, robusta y curiosa, estaba sentada mirando el mundo con ojos grandes y brillantes. Cristina se veía completamente diferente de aquella noche hace un año. Su rostro estaba radiante, su postura confiada, su ropa limpia y profesional. Pero lo que más había cambiado era la luz en sus ojos, la ausencia de esa desesperación silenciosa que había visto la primera vez. «Cristina», dijo David con genuina alegría, acercándose para saludarla. «¡Qué maravillosa sorpresa! ¿Cómo están ustedes dos?» «Estamos muy bien», respondió Cristina, su sonrisa iluminando todo su rostro. «Mejor que bien en realidad. Vine hoy porque soy voluntaria aquí ahora, ayudando a otras madres a navegar el sistema, compartiendo mi historia, ofreciendo apoyo». Helen pensó que mi experiencia podría ser útil. David miró a Lily, quien le devolvió la mirada con la franqueza sin filtro de los niños pequeños. «Hola, Lily», dijo suavemente. «Mira qué grande estás». Lily respondió con un balbuceo alegre y extendió sus bracitos hacia él. Cristina rió. «Le gustan las personas, especialmente aquellas con una sonrisa amable. Creo que puedes sentir cuando alguien tiene un buen corazón». «¿Cómo van tus clases?», preguntó David mientras caminaban juntos por las instalaciones. «Maravillosamente. Terminaré mi título de asociada en enfermería el próximo semestre. Ya tengo alineada una posición en el hospital infantil para cuando me gradúe. Es como un sueño hecho realidad, señor Harrison. Un sueño que nunca pensé que sería posible». Pasaron la siguiente hora conversando, con Cristina mostrándole las diversas áreas de la instalación y compartiendo historias de las mujeres a quienes estaba ayudando. David escuchó mientras ella describía cómo se había convertido en mentora informal para varias madres jóvenes, cómo compartía no solo consejos prácticos, sino también esperanza, la seguridad de que las cosas podían mejorar. «¿Sabe?», dijo Cristina mientras se sentaban en un banco del jardín de la instalación, Lily jugando felizmente con un juguete en el cochecito. «He estado pensando mucho sobre aquella noche, sobre cómo casi no reuní el coraje para acercarme a usted. Estaba tan avergonzada, tan asustada del rechazo, pero algo en su rostro, la manera en que me miró cuando nuestros ojos se encontraron, me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, usted vería más allá de mis circunstancias». «Estoy tan agradecido de que lo hicieras», dijo David sinceramente. «Esa noche cambió mi vida tanto como cambió la tuya, Cristina. Me recordó por qué hago lo que hago. Me recordó el legado que mi esposa quería dejar. Me diste un regalo esa noche, incluso si no te das cuenta». Cristina sacudió su cabeza con incredulidad. «Usted me dio todo, señor Harrison. Un hogar, un trabajo, una oportunidad de futuro. ¿Cómo podría yo haberle dado algo a usted?» «Me diste propósito», dijo David simplemente. «Me recordaste que cada persona importa, que cada acto de bondad crea olas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Me recordaste a Patricia y por qué comenzamos esta fundación. Esos son regalos invaluables». Esa noche, de vuelta en su casa en las afueras de Portland, David llamó a Sarah en Seattle. Era algo que había comenzado a hacer más frecuentemente, estas llamadas sin ninguna razón particular más que conectarse con su hija, compartir su día, escuchar sobre su vida y la de sus nietos. «Papá», dijo Sarah después de que él le contara sobre su encuentro con Cristina ese día, «he notado un cambio real en ti durante el último año. Pareces más como solía ser cuando mamá estaba viva. Más comprometido con la vida, más presente». «He estado pensando sobre algo que tu madre solía decir», respondió David, reclinándose en su sillón favorito, el que Patricia siempre había insistido era demasiado desgastado para conservar, pero que él se negaba a reemplazar. «Sobre que todos merecen una segunda oportunidad». Lo recuerdo, era uno de sus dichos favoritos. Creo que ella habría agregado algo a eso,
continuó David, las palabras formándose mientras hablaba. Creo que habría dicho que a veces, dar a alguien más una segunda oportunidad te da una a ti también. Darle a Cristina una oportunidad de reconstruir su vida de alguna manera me dio una oportunidad de reconectarme con mi propio sentido de propósito, con la parte de mí que había estado dormida desde que tu madre falleció. Sara guardó silencio por un momento y David pudo escuchar la emoción en su voz cuando finalmente habló. Mamá estaría tan orgullosa de ti, papá. De lo que has hecho por Cristina. De cómo has expandido la fundación. Pero sobre todo de que hayas encontrado tu camino de regreso a vivir plenamente nuevamente. Eso es lo que ella más habría querido para ti. Conversaron durante otra hora, hablando de todo y nada, compartiendo el tipo de conexión fácil que solo puede existir entre padres e hijos que genuinamente disfrutan la compañía del otro. Cuando finalmente colgaron, David se quedó sentado en la penumbra de su sala, sintiendo una paz profunda que había eludido durante tanto tiempo. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo nocturno, David reflexionó sobre el viaje extraordinario del último año. Una simple pregunta de una joven madre desesperada. ¿Puedo quedarme con sus obras, señor? Había iniciado una cadena de eventos que había transformado múltiples vidas, incluyendo la suya propia. Había aprendido que la caridad verdadera no era solo sobre dar recursos, sino sobre ver realmente a las personas, reconocer su humanidad compartida, entender que todos estamos conectados de maneras profundas e invisibles. Pensó en todas las Cristinas en el mundo, las madres luchando solas, los padres trabajando múltiples empleos, las familias un paso adelante de la catástrofe, cada uno con su propia historia, cada uno merecedor de dignidad y oportunidad. La Fundación Harrison no podía ayudar a todos, pero podía ayudar a algunos, y esos algunos ayudarían a otros, creando esas olas de bondad que Patricia siempre había imaginado. David se levantó y caminó hasta su estudio, donde mantenía sus posesiones más preciadas. Abrió el cajón donde guardaba la carta de Cristina y la volvió a leer, sus palabras tan impactantes ahora como la primera vez. La dobló cuidadosamente y la colocó en un marco junto a una fotografía de Patricia. Dos recordatorios de lo que realmente importaba en la vida. En los años que siguieron, la historia de David y Cristina se convirtió en algo así como una leyenda dentro de la Fundación Harrison. Helen la compartía con nuevos empleados como ejemplo del tipo de conexiones humanas que su trabajo hacía posibles. Cristina misma la contaba a las mujeres que mentoreaba, usándola como evidencia de que pedir ayuda no era debilidad, sino valentía, que aceptar bondad no era admitir derrota, sino reconocer humanidad compartida. Lily creció siendo una niña brillante y compasiva, criada por una madre que nunca la dejó olvidar de dónde habían venido y cómo habían llegado a donde estaban. Cristina se graduó con honores de su programa de enfermería y eventualmente se especializó en enfermería pediátrica, trabajando con familias vulnerables, trayendo a su trabajo la empatía que solo puede venir de haber estado en sus zapatos. David continuó expandiendo la fundación, pero más importante, continuó involucrándose personalmente en el trabajo. Conoció a cientos de familias a lo largo de los años, cada una con su propia historia única, cada una enseñándole algo nuevo sobre resiliencia, esperanza y el espíritu humano indomable. En el 10º aniversario de su encuentro, la fundación organizó un evento especial. Cristina fue la oradora principal, compartiendo su historia con una audiencia de cientos de donantes, voluntarios y familias que habían sido ayudadas por la organización. Habló con elocuencia sobre aquella noche afuera del café Bellacourt, sobre el hombre que había visto más allá de sus circunstancias, sobre cómo un simple acto de bondad había cambiado la trayectoria completa de su vida y la de su hija. El señor Harrison me enseñó que no estamos definidos por nuestros momentos más bajos, dijo al público, su voz fuerte y clara. Que todos merecemos ser vistos como seres humanos completos, con potencial y posibilidades, no solo como nuestras circunstancias actuales. Me enseñó que la verdadera bondad no es solo sobre dar cosas materiales, sino sobre dar dignidad, respeto, la creencia de que alguien puede y va a superar sus desafíos. David escuchó desde su asiento en la primera fila, lágrimas fluyendo libremente por su rostro sin ninguna vergüenza. Miró hacia el asiento vacío junto a él, el que siempre reservaban para Patricia en estos eventos, y sintió su presencia tan fuertemente como si estuviera sentada allí físicamente. Después del evento, mientras las personas se mezclaban y compartían historias, Lily, ahora una joven de 10 años, se acercó a David. Era alta para su edad, con el cabello rubio de su madre y ojos que brillaban con inteligencia y amabilidad. Señor Harrison, dijo con la seriedad de los niños que tienen algo importante que decir,
Mi mamá me cuenta la historia de cómo se conocieron todo el tiempo. Dice que usted nos salvó. David se agachó para estar al nivel de sus ojos. Tu mamá se salvó a sí misma, Lily. Tuvo el coraje de pedir ayuda. Tuvo la determinación de aprovechar la oportunidad que se le dio. Yo solo estuve allí en el momento correcto. Lily sacudió su cabeza con la convicción férrea de los niños. No, señor. Mamá dice que hay muchas personas que pasan junto a personas que necesitan ayuda todos los días sin verlas realmente. Dice que usted la vio, que eso hizo toda la diferencia. Ver realmente a alguien es un superpoder, dice mamá. David sintió su garganta apretarse con emoción. Tu mamá es una mujer muy sabia. Lo es, acordó Lily. Y dice que cuando yo crezca también tengo que ver realmente a las personas, que es lo más importante que puedo hacer. Mientras David conducía a casa esa noche, las palabras de Lily resonaban en su mente. Ver realmente a las personas. Qué concepto tan simple, y sin embargo qué profundamente poderoso. En un mundo donde era tan fácil pasar apresuradamente, ignorar a aquellos que luchaban, refugiarse en la comodidad de la propia vida, realmente ver a los demás, reconocer su humanidad, su valor, su potencial, era revolucionario. El aire vespertino todavía llevaba el aroma del otoño y la promesa de lluvia, tal como lo había hecho aquella noche hace 10 años. Pero ahora también llevaba algo más. El recuerdo de una conversación que había cambiado múltiples vidas. La prueba de que un acto de bondad podía crear olas que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. David se dio cuenta de que a veces lo que parece ser caridad es en realidad gracia ofrecida y recibida por ambas partes, un recordatorio de que todos estamos más conectados de lo que pensamos, que nunca estamos verdaderamente solos mientras permanezcamos abiertos a la posibilidad de conexión humana genuina. En ayudar a Cristina se había ayudado a sí mismo, en darle una segunda oportunidad se había dado a sí mismo el permiso de vivir plenamente nuevamente después de la pérdida. Y en ese intercambio simple de bondad entre extraños en una noche otoñal en Portland, ambos habían descubierto algo precioso, la verdad fundamental de que cuando extendemos nuestra mano para ayudar a otro, cuando realmente vemos y reconocemos a otro ser humano en su totalidad, nosotros también somos transformados. Ese es el milagro real de la compasión humana. No solo cambia la vida de quien recibe, sino también profundamente la vida de quien da. Fin.